Capítulo 28. ¿La huella del alma es esto? Preguntó Harry mientras él, junto con Lord Greengrass y un derrotado Lucius Malfoy, llegaban frente a una gran mansión. Lo es, confirmó Greengrass. Me arrastraron aquí para ceder a Astoria después de que mataron a mi Daphne. ¿La conocías, Potter? Tenía la misma edad que tú. El tono del hombre estaba casi desprovisto de toda emoción, como si hubiera llorado todas las lágrimas que pudo reunir. Sabía quién era ella, pero no pretendía haberla conocido. No, ella era una Slytherin de principio a fin, pero no una oveja. No como el resto de los idiotas que se encogieron ante el bastardo. Mi Daphne era una mujer fuerte. Harry asintió entendiendo. Simpatizaba con el hombre, pero era uno de los muchos que habían perdido mucho en este conflicto. Quizás ahora que todo había terminado y su otra hija le sería devuelta, encontraría una apariencia de paz. Harry no fue tan tonto como para creer que superaría la pérdida, ningún padre lo haría, pero había un lado positivo, por muy aburrido que fuera. Entonces, Malfoy, ¿qué podemos esperar encontrar dentro? Ni siquiera intentaría mentirme, lo sabré y tendré la verdad de una forma u otra, advirtió. Lucius tragó profundamente antes de suspirar. Draco está dentro con su esposa e hijo, al igual que mi propia esposa. Hay algunos prisioneros en las mazmorras, pero eso es todo. Bueno, parece que después de todo puedes hablar honestamente, resopló Harry, ignorando que se refería a Narcisa como su propia esposa. Ahora, no puedo imaginarme a Draco siendo tan cooperativo. No lo hará, estuvo de acuerdo Lucius. Entonces morirá, respondió Harry simplemente mientras arrastraba al señor Malfoy hacia adelante por su largo cabello. No, espera. Suplicó Lucio. Puedo hacerle entrar en razón. Harry miró al hombre con escepticismo por un momento, sin interrumpir su paso. Será mejor que así sea. O morirá o pasará su vida pudriéndose en Azkaban. A mí personalmente no me podría importar menos. Realmente no podía. Draco siempre había sido una molestia, pero poco más en lo que a Harry se refería. Era poco más que un niño mimado y Harry dudaba que mucho hubiera cambiado. Seguiría siendo el hurón autotitulado que siempre había sido. Aún así, si resultaba difícil, Harry acabaría con él. La única reserva que tenía al hacerlo era que de alguna manera necesitaba que Narcisa le cumpliera. Aunque esta no era su esposa, su Narcisa estaba allí en alguna parte, y si perdonar a Draco significaba que la recuperaría, lo haría. El heredero Malfoy no era de ninguna importancia sin un señor oscuro y su padre que le limpiara la nariz. Después de unos momentos más de caminar en silencio, el trío llegó a la puerta principal y Harry empujó a Lucius hacia adelante para permitirles el acceso. De mala gana, lo hizo y entraron en un gran vestíbulo de entrada. Como era de esperar, estaba llamativamente decorado con mármol blanco y lujosos muebles de madera, mostrando la riqueza de la familia propietaria. Bueno, ¿dónde están? Harry preguntó sin preámbulos. Estarán en el salón, suspiró Lucius, es por ahí, añadió, señalando con la cabeza hacia una de las grandes puertas de roble. ¿La misma habitación a la que me llevaron ustedes? Intervino Greengrass. ¿Sí? Malfoy gritó. Greengrass parecía dividido entre correr hacia su hija o estrangular a Lucius. Harry no podía culparlo. Se enfrentaría al mismo dilema si se encontrara en la posición de ese hombre. Entonces yo lideraré el camino, declaró Greengrass, teniendo prioridad el primero de sus impulsos. Harry lo siguió, empujando a Lucius frente a él para que quedara atrapado entre él y el ahora apresurado Lord Greengrass. Llegaron a una puerta a mitad del pasillo y el hombre renunció a la cortesía de llamar. ¿Padre? Harry escuchó una pregunta de voz femenina y llegó a tiempo para presenciar a Lord Greengrass golpeando con su puño el rostro sorprendido de Draco Malfoy. Procedió a patear al hombre repetidamente, y el propio Harry sintió una gran alegría al ver a Malfoy recibir algo de lo que se le debía.
Padre no, delante de Scorpius no, suplicó la joven rubia. Greengras cedió, pero agarró al gimiente Draco por el cuello y lo puso de pie. He estado esperando este día durante mucho tiempo, muchacho, dijo furioso, los dos hombres nariz contra nariz. Tienes suerte de que mi nieto esté aquí o estaría pintando estas paredes con tu sangre, pequeño bastardo. A juzgar por el estado de la única hija que le quedaba, Harry no haría nada para detenerlo. Astoria Greengras era delgada y demacrada. Probablemente comió poco y solo siguió adelante para el niño pequeño que tenía en brazos. Ciertamente no amaba a su marido, la mirada de absoluto desdén dirigida hacia Draco atestiguaba eso. Ya que tuvisteis vuestra reunión, os dejaré a Draco en vuestras manos, interrumpió Harry. Creo que la muerte es amable con él personalmente, pero esa es tu elección. Lord Greengras asintió. No permitiré que mi nieto me odie por matar a su padre, suspiró el hombre, aparentemente habiendo desatado parte de la ira reprimida que tenía. Él irá a prisión. Es el mejor lugar para él, asintió Harry aceptando la mano ofrecida por el otro hombre. Gracias, Potter, dijo Greengras con sinceridad. Si alguna vez hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo. Harry asintió. Nunca necesitaría nada de ese hombre, pero apreciaba el sentimiento. ¿Qué hay de él? Preguntó Greengras, asintiendo hacia Lucius. Harry no había considerado lo que haría con el patriarca Malfoy más allá de usarlo para llegar hasta allí. Yo también puedo llevarlo, sugirió Greengras. Los dos pueden pudrirse en mis mazmorras hasta que puedan ser entregados a quien se haga cargo. Eso está bien para mí, respondió Harry. Le aliviaría la carga y no le negaría al hombre la oportunidad de hacerle la vida miserable a Malfoy. La única petición que tengo es que dejes a Lady Malfoy fuera de cualquier represalia. Greengras frunció el ceño pero asintió. Tus razones son tus propias, Potter, pero ella no será lastimada por mí ni por los míos, le aseguró Greengras. Honestamente, no he visto a la mujer en años, ni siquiera en la boda. Entonces creo que eso es todo lo que tenemos que discutir, declaró Harry. Me alegra que haya recuperado a su hija y espero que todos encuentren algo de felicidad. Gracias, Potter, respondió Greengras mientras Harry salía de la habitación, con la mente firmemente en la razón por la que estaba aquí en primer lugar. No fingiría que no estaba nervioso. No sabía cómo reaccionaría Narcisa ante él, si cooperaría o si intentaría matarlo. Todo lo que sabía era que estaba muy cerca de recuperar a su esposa y que haría lo que fuera necesario para asegurarse de que eso sucediera. Él no se iría sin ella. No podía imaginarse regresar a Helena sin la madre de la niña ni sin la mujer que amaba. Romper, Narcisa se sintió inquietantemente tranquila cuando las barreras la alertaron de que algo fuera de lo común ocurría dentro de la casa, no porque no estuviera preocupada sino porque sabía que Harry había venido. Podía sentirlo en la periferia de su conciencia, su presencia casi abrumadora pero no opresiva. Para ella, se sintió como un cálido abrazo que la llamaba, queriendo abrazarla. Ella sacudió la cabeza, resoplando levemente por lo que eso provocó en su interior. Ni siquiera conocía a este hombre y, sin embargo, había llegado a añorarlo como una adolescente enamorada, y aún así, no sabía por qué. Los sueños que tenía eran una cosa, pero no podían ser la razón detrás de emociones tan fuertes, para infundirle tanta necesidad. Simplemente tenía que ser más de lo que ella sabía, y esperaba saberlo ahora que él estaba aquí. ¿No se había sentido suficientemente molesta por lo que había visto? Anoche, se encontró acunando un montón de mantas con los brillantes ojos verdes de Harry mirándola, aunque el bebé se parecía mucho a ella. Nuevamente, cuando despertó, sus propios ojos estaban llenos de lágrimas y una sensación de pérdida y anhelo la abrumaba. Dejó esos pensamientos a un lado cuando lo sintió acercarse, la anticipación que sentía se convirtió en nerviosismo ante su acercamiento. ¿Y si se hubiera equivocado?
¿Qué pasaría si los sueños no fueran reales y el Harry en ellos no fuera más que producto de su imaginación? Si fuera honesta consigo misma, Narcisa no sabía si podría enfrentar eso. Se había enamorado tan profundamente de la vida de la que en cierto modo había formado parte que la idea de que eso no hubiera sucedido la llenaba de pavor. Ahora ya era demasiado tarde para pensar en semejante cosa. La puerta detrás de ella se abrió y ella se quedó quieta, el aroma del hombre que deseaba llenaba la habitación, aunque estaba mezclado con otros olores que no eran tan atractivos. Estaba preparando un poco de té, ¿quieres un poco? Preguntó, con la boca seca pero con la voz mucho más firme de lo que esperaba. Él permaneció en silencio por un momento, y ella pudo sentir su mirada ardiendo en la nuca antes de suspirar. Quiero un poco de manzanilla, no soporto la sustancia verde que bebes. Narcisa, sin darse cuenta, sonrió mientras se dedicaba a la tarea de preparar las bebidas. El té verde era su favorito. Por supuesto, Harry lo sabría. ¿Cómo? Quizás estaba a punto de descubrirlo. Cuando terminó con las tazas, se giró y las colocó sobre la mesa, tomando asiento antes de permitir que sus ojos recorrieran su forma. Hizo una pausa cuando sus miradas se encontraron, con la respiración entrecortada en su pecho. Tuvieron el mismo efecto en ella aquí que cuando soñó con él, más ahora en todo caso. ¿Le gustaría tomar asiento? Ella preguntó. Él asintió y lo hizo, sin dejar de mirarla. Lo sostuvo, sin querer que terminara hasta que se obligó a mirar hacia otro lado. No podía permitirse el lujo de perderse en él, no cuando tenía tantas preguntas que necesitaban respuesta. ¿Estás herido? Jadeó al notar el profundo corte en su brazo. Hombre tonto. Él la miró con una mezcla de confusión y diversión mientras ella recuperaba su ki de sanación y se arrodillaba junto a él. Buscando en su bolso una solución limpiadora, hizo todo lo posible por ignorar la forma en que él la miraba y se puso a trabajar. ¿Sabes quién soy?, afirmó después de un momento, deteniendo sus atenciones. Ella asintió en respuesta, selló su herida con un hechizo susurrado y volvió a tomar asiento. Habían pasado casi 3 décadas desde que había sido aprendiz de sanadora, pero sabía qué hacer como si fuera ayer cuando deambulaba por los pasillos de San Mungo. Tú eres Harry Potter o Peverell, no lo sé. Él asintió en señal de comprensión. Nací como Harry Potter. James y Lily eran mi madre y mi padre, pero ya no soy quien soy. Harry Potter murió hace casi unos años. ¿Moriste? Por así decirlo, suspiró Harry. Es complicado y probablemente completamente increíble, pero no es la primera vez que me curas. Estaba sonriendo como si estuviera permitiendo que un buen recuerdo pasara al primer plano en su mente. ¿Son reales mis sueños? Narcisa soltó. No sabía por qué lo había hecho, pero necesitaba saberlo. Por mucho que temiera que él lo negara, tenía que saber si estaba en su cabeza o en su corazón era verdad. ¿Tus sueños? Preguntó con el ceño fruncido. He estado soñando contigo durante días, susurró Narcisa. Nosotros, bueno, nos vi conocernos, casarnos e incluso tener un bebé. Elena, dijo Harry, su sonrisa se ensanchó considerablemente. La expresión le convenía y reconfortaba a Narcisa. Había llegado a conocer bien esa sonrisa. Eso pasó, pero no aquí, suspiró. Por supuesto que no, reprendió Narcisa, no soy tan tonta como para creer eso, pero tengo estos sentimientos por ti que no puedo explicar y no son los que se obtienen en los sueños, ella dejó de hablar, sorprendida por la forma en que él la miraba. ¿Qué es? Preguntó. Narcisa sacudió la cabeza y tragó profundamente. Me estás mirando como nadie lo ha hecho antes, murmuró tímidamente. ¿Cómo, eres lo más importante del mundo para mí? Narcisa asintió. Eso es porque lo eres, respondió en voz baja. Lo siento, es difícil para mí ver la diferencia entre ella y tú. Sé que no eres ella, pero lo eres al mismo tiempo. Narcisa le levantó una ceja. Tal vez deberías empezar desde el principio, sugirió.
Quizás entonces pueda entender por qué me siento enamorada de un hombre que tiene menos de la mitad de mi edad. Ari se frotó la nuca con torpeza y Narcisa se rió. No creo ni por un momento que esto, dijo señalando entre ellos, fuese vuestra intención. No lo fue, le aseguró Harry, pero esto es tan extraño para mí como lo es para ti. Supongo que todo comenzó cuando morí aquí. Me llevaron ante una figura envuelta en una capa que me envió a un mundo diferente para este, me dio una nueva vida y un nuevo nombre. Peverell, aclaró Narcisa. Harry asintió. Cuando desperté allí, estaba en San Mungo y era el año 1975. Narcisa sintió un extraño cosquilleo recorriéndola mientras él hablaba. En ese entonces me estaba entrenando para ser sanador, le informó. Lo sé, así es como nos conocimos, dijo cálidamente. Bueno, pasaron muchas cosas y terminamos casados. Vi eso, reveló Narcisa. Estábamos felices, jugaste Quidditch y terminé mi entrenamiento. Y luego apareció Elena, finalizó Harry. Narcisa asintió. ¿Pero por qué sé esto? ¿Por qué estás aquí en lugar de allí? ¿Me pasó algo? Su expresión se volvió de culpa y se tomó un momento para recomponerse antes de asentir. Moriste. Narcisa quedó desconcertada por la revelación, pero más aún por la caída de la postura de Harry y su expresión de dolor. Quería alcanzarlo, sostenerlo en sus brazos. ¿Cómo? Presionó suavemente. Harry negó con la cabeza. Me opuse al Señor Oscuro. Él no podía llegar hasta mí, así que intentó matar a nuestra hija y a ti. Intenté, se atragantó y Narcisa, incapaz de verlo de esta manera, esta vez lo alcanzó y tomó su mano entre las suyas. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con Elena? Ella preguntó. Lo logré, le aseguró Harry y Narcisa exhaló un suspiro de alivio. No fui lo suficientemente rápido para llegar a ti. Bellatrix llegó primero. ¿Bella me mató? Harry asintió. Para ella, fuiste un traidor por casarte conmigo. A Narcisa le resultaba difícil creer que su hermana la mataría, pero si Bella albergaba el mismo disgusto por ella que Andrómeda, sin duda existía la posibilidad de que lo hiciera. No lo sabía, explicó. ¿Pero conoces a Elena? Sí. Por lo que vi, era una bebé hermosa. Harry sonrió. Ella obtiene su apariencia de su madre. Narcisa luchó contra el sonrojo que amenazaba con formarse, aunque no lo logró del todo. Había algo en la franca honestidad del hombre que resultaba refrescante. Sin duda, fue un cambio con respecto a los insultos ambiguos que había soportado por parte de Lucius a lo largo de los años. Ya no soy la hermosa joven que alguna vez fui, respondió Narcisa. Por mucho que sienta que lo soy, no soy tu esposa. No, estuvo de acuerdo Harry, pero ella está ahí en alguna parte. ¿Por qué crees que has estado teniendo estos sueños? No lo sé, respondió Narcisa frustrada. Harry le dio una mirada de simpatía y le apretó la mano. Cuando moriste, la misma figura encapuchada que me llevó al lugar donde te conocí me llamó. Me explicaron que tu alma no había sido cosechada, que había sido enviada al único lugar donde podía continuar existiendo y al único lugar donde que podría recuperarlo. ¿Dentro de mí? Preguntó Narcisa con incredulidad, juntando las piezas mucho más rápido de lo que Harry hubiera esperado. ¿Cómo? ¿Quién es esta figura encapuchada? Muerte, respondió Harry simplemente. Narcisa lo miró con escepticismo por un momento y dejó escapar un profundo suspiro. Leí sobre los Peverell y su supuesta asociación con la muerte. Pensé que no eran más que cuentos fantásticos. No lo es, respondió Harry. Sé que esto es difícil para ti de creer, pero el alma de mi esposa se está fusionando con la tuya. ¿Es por eso que has estado teniendo estos sueños? ¿Es por eso que te sientes como te sientes? Entonces, ¿es real, pero no para mí? Narcisa preguntó casi con tristeza. ¿Estos sentimientos no son míos? Harry negó con la cabeza. No, respondió disculpándose.
Narcisa se puso de pie y se dio la vuelta antes de soltar una risita acuosa. Debería haber sabido. ¿Cómo pudiste? Esto no es algo que sucede. No, pero fui lo suficientemente tonto como para aceptar estos sentimientos, para dejarme atraer por lo que vi. Todo se sintió tan real. Entonces tal vez lo sea, ofreció Harry reconfortantemente. Tal vez ver y experimentar lo que tienes es más que solo sueños y sentimientos de otra persona. Tal vez se haya convertido en parte de ti. Narcisa lo miró a los ojos y le dedicó una sonrisa agradecida. Pero nada de eso es mío, señaló. Tú no eres mi marido, no soy de mí de quien te enamoraste y ella no es nuestra hija. Harry parecía no saber qué decir y Narcisa le ahorró la necesidad de encontrar las palabras que estaba buscando. ¿Cómo? ¿Lo siento? Preguntó con el ceño fruncido. Bueno, supongo que no viniste aquí para tomarte y hablar conmigo. ¿Cómo la recuperas? Necesito llevarte hasta la figura encapuchada. Solo ellos pueden separar los pedazos de tu alma y devolverla de ella a su cuerpo. ¿Necesitas llevarme a la muerte? Harry asintió. ¿Eso no me matará? No, respondió Harry. Tu alma y tu cuerpo permanecerán intactos. Narcisa suspiró mientras tomaba asiento. No sé si es la parte de tu esposa la que influye en la forma o los sentimientos o soy yo, pero confío en ti y te ayudaré a recuperar a tu esposa. Sabiendo lo que sienten el uno por el otro y por su hija, no pude separarlos. ¿Es egoísta que haya algo dentro de mí que quiera aferrarse a todo esto? Harry negó con la cabeza. No, mi Narcisa y yo estamos muy felices. No espero que tu vida haya resultado como te hubiera gustado. Recuerdo la expresión de su rostro cuando me dijo que se casaría con Lucius. Estaba devastada. Y yo también, murmuró Narcisa. Mi vida cambió cuando me comprometí con él. Me vi obligado a renunciar a la curación, y solo empeoró cuando Abraxus murió. Lucius me dejó a un lado como si yo no fuera nada. Tenía su heredero y no me servía de nada. Harry lo sintió por la mujer. ¿Cómo podría no hacerlo? Esta era la vida que habría vivido su esposa si él no se lo hubiera impedido. Al ver a Narcisa Malfoy algo destrozada frente a él, ahora entendió lo que había hecho por los suyos. Le había salvado una existencia de miseria. Lamento que no hubiera alguien que te salvara de eso. No lo hagas, resopló Narcisa. Hasta hace poco no sabía lo contrario. Eso es cierto, admitió Harry. Un cómodo silencio cayó entre ellos por un momento antes de que Narcisa hablara una vez más. ¿Lucius está muerto? No, pero él está en las mazmorras de Lord Greengras y permanecerá allí hasta que se puedan hacer otros arreglos, al igual que Draco. Probablemente pasará el resto de sus días en Azkaban. Narcisa asintió, no esperaba menos. ¿Y mi nieto? Está bien, le aseguró Harry. Lord Greengras no reprochará a él o a ti lo que Lucius y Draco han hecho. Sugeriría escribirle y ver si pueden llegar a un acuerdo. Narcisa sospechó que Harry tenía algo que ver con eso y asintió agradecida. Lo haré y te lo agradezco. No tenías que intervenir en mi nombre. No, pero sé el tipo de persona que eres. No deberías ser castigado por las acciones de los demás. Narcisa se encogió de hombros. Su vida había consistido en ser juzgada y contemplada por otros, debido a las acciones de su marido e incluso de la familia en la que había nacido. Entonces hay poco más que hacer que recuperar a tu esposa. ¿Cómo llegamos a esta figura encapuchada? Olin. Harry llamó. El misterioso cuervo llegó envuelto en una nube de humo, batiendo sus alas con entusiasmo mientras se posaba en el hombro de Harry. Muerte. El graznó. Creo que ya ha sido suficiente por un día, resopló Harry. Olin le dirigió lo que solo podría describirse como una mirada de decepción, pero no repitió la frase elegida. En cambio, miró a Narcisa con algo parecido a cariño. Hola, Olin, saludó nerviosamente la mujer al pájaro. Él ama a Narcisa, se rió Harry. Él estará bien contigo.
Tentativamente, la mujer extendió la mano y acarició las plumas del cuervo. Olin, como siempre, se pavoneó bajo la atención. ¿Cómo nos llevará hasta él? Preguntó Narcisa. Él nos llevará a una especie de puerta de entrada. Aquellos que crucen no regresan. Tú serás uno de los dos únicos a quienes se les permitirá regresar. Eso suena bastante siniestro. Lo es, asintió Harry, pero no tienes nada que temer. No dejaré que te pase nada. Narcisa asintió y permitió que Harry tomara su mano. Había familiaridad en el gesto y ella ignoró la calidez que la llenaba. Después de todo, no era suyo para disfrutarlo. Vamos, Olin, instruyó Harry. Narcisa se sintió envuelta en la fría magia del hombre y se estremeció cuando llegaron a una gran cámara de piedra. Estaba vacío excepto por las escaleras que rodeaban la habitación y un arco. Había runas grabadas en la construcción, ninguna de las cuales ella reconoció. Había estudiado el tema en Hogwarts, pero nunca había visto nada parecido. ¿Es esta la puerta de entrada? Ella preguntó. Harry asintió sombríamente. Aquí fue donde me trajeron antes de que me enviaran a mi nuevo hogar, explicó. ¿Extrañas estar aquí? En parte, admitió Harry. Tengo amigos aquí que nunca volveré a ver. Sirius está aquí, pero también está allí, terminó señalando hacia el arco. Entonces deberíamos llevarte a casa, sugirió Narcisa. Harry le dedicó una sonrisa mientras la acercaba suavemente hacia el velo, deteniéndose cuando llegaron a solo un pie de distancia y miraron alrededor de la habitación por última vez. No habría vuelta atrás otra vez. Su tiempo aquí había llegado a su fin. Trata de no alarmarte por lo que puedas ver. Nada allí dentro puede hacerte daño. Narcisa asintió nerviosamente, su agarre se apretó alrededor de su mano mientras los conducía a través del arco. El mundo que los rodeaba desapareció y ella se encontró en el lugar más extraño. Aquí no había color. Todo estaba en un tono gris y la misma magia fría se filtró en su ser, anulando el suyo. No podía sentir nada más que lo que le permitían. Hace frío, murmuró. Harry asintió. Son ellos, dijo, señalando hacia arriba. Donde Narcisa esperaba ver un techo, no había ninguno, pero el espacio sobre ellos estaba lleno de formas humanas flotando perezosamente. Había miles de ellos, todos sin rostro y en silencio. ¿Qué son? Las almas de los condenados, respondió Harry. Aquellos que intentaron escapar de la muerte. Esta es su prisión. Merlín, susurró Narcisa acercándose a él. La idea de estar confinada en un lugar así la llenaba de pavor. Esta muerte de la que hablaba Harry evidentemente no era un ser que perdonaba. Ah, Peverell, habló una voz, desviando su atención de los de arriba. Parece que hice bien en confiar en ti. Hice lo que me pediste, respondió Harry con frialdad, y la traje según las instrucciones. Ya veo, reconoció la figura envuelta en la capa, su mirada sin rostro recorriéndola, y justo a tiempo. Entonces, ¿puedes traerla de vuelta? La figura hizo una reverencia y les indicó que la siguieran. Lo hicieron y los condujo a un tramo de escalones de piedra. En la parte superior, había una mesa donde yacía una mujer joven, aparentemente descansando. Narcisa se resistió al ver a su yo más joven. Habían pasado muchos años desde que había visto un reflejo así, mucho antes de casarse con Lucius, pero lo recordaba bien. Su largo cabello rubio, la piel inmaculada y su esbelta figura. Ella ya no era esta mujer. Había envejecido, la piel alrededor de sus ojos estaba arrugada, su cabello más corto y su rostro de alguna manera más delgado que cuando era más joven. Ella ignoró la punzada de envidia que sintió cuando Harry habló. ¿Habrá algún efecto secundario por esto? No lo creo, respondió la figura encapuchada. Esto es algo que nunca he hecho, pero como son de la misma alma, seguramente no habrá nada negativo. La señora Malfoy conservará los recuerdos que ha visto y tal vez algo del cariño que ha desarrollado, pero poco más.
Volverá a su vida ilesa, al igual que su esposa. Su muerte fue instantánea y su alma me fue entregada ilesa. Bien, declaró Harry. Tendrás que dar un paso atrás, Peverell, instruyó la figura. Con una última sonrisa de gratitud hacia ella, Harry soltó las manos de Narcisa y bajó las escaleras para observar desde la distancia. Esto puede resultarte un poco incómodo, advirtió la figura mientras colocaba una mano húmeda sobre el pecho de Narcisa y la otra sobre la mujer más joven. Al principio, no sintió nada, pero después de un momento de murmurar en voz baja, la figura encapuchada comenzó a sacar algo de su interior. El pecho de Narcisa comenzó a apretarse antes de sentir una repentina y abrumadora sensación de alivio y luego tristeza. No solo le habían quitado el alma de su otro yo, sino que la mayoría de los sentimientos placenteros que había experimentado desaparecieron con ella. Una parte de ella quería ser egoísta y exigir que se lo devolviera, pero no le pertenecía. Aún así, sus ojos se llenaron de lágrimas por la pérdida. Nunca había sentido algo tan maravilloso y le parecía tan cruel quitárselo. Se puso rígida cuando sintió una mano posarse sobre su hombro y se encontró con los ojos de Harry. Como lo habían hecho antes, cuando lo vio por primera vez, la llenaron de calidez. Todavía tengo algunos de esos sentimientos, se atragantó. Incluso para tu hija. Lo siento, ofreció. Narcisa negó con la cabeza. No, no quiero que te arrepientas. Estoy agradecida por ello. Por primera vez en mi vida, pude experimentar lo que era ser amado por alguien de la forma en que tú la amas, explicó. Señalando la forma inmóvil de la mujer más joven, pude entender lo que es amar a otro. Gracias, susurró antes de darle un beso en la mejilla. Harry le dio una sonrisa triste. Si esto te ha aportado algo, entonces me alegro, dijo con sinceridad, pero es hora de que regreses a casa. No perteneces aquí. Narcisa asintió en señal de comprensión. Gracias, Lord Peverell, por el amor y la tristeza que experimenté, se rió entre dientes. Ella es una mujer muy afortunada de tenerte. Solo, asegúrate de que sea feliz. Lo haré, prometió Harry. Olin. El cuervo graznó suavemente cuando aterrizó en el hombro de Narcisa y lo último que vio de ella fue una sonrisa mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y ella le decía adiós con la mano. Él le devolvió el gesto y esperó que la vida le concediera algo de bondad. Hasta el momento no lo había hecho. Ella despertará pronto, Peverell, la voz de la figura encapuchada interrumpió sus pensamientos. Volviendo su atención a su esposa, tomó su mano y esperó, deseando que volviera con él. Los momentos transcurrieron mientras Harry permanecía en vigilia, pero eventualmente, sus párpados comenzaron a temblar y él contuvo la respiración con anticipación. Todo lo que había hecho la semana pasada lo había llevado a este momento. La ausencia de su hija, la destrucción de Voldemort, todo para poder tenerla en sus brazos una vez más. Harry. Narcisa susurró confundida mientras abría los ojos. Harry solo pudo asentir mientras bebía de la mujer frente a él. La había extrañado más de lo que podía expresar con palabras, que de todos modos normalmente le fallaban. En cambio, la acercó a él y sollozó, las emociones que sentía lo abrumaban en ese momento. ¿Qué pasó? Ella preguntó. Después de un minuto de intentar recomponerse, la soltó. Al encontrarse con su mirada, su dolor amenazó con apoderarse de él una vez más, pero logró mantener la calma. Te mataron, Cissy. Narcisa frunció el ceño antes de que sus ojos se abrieran, los recuerdos de lo que había sucedido se hicieron conocidos. ¿Estoy muerto? Ella se atragantó. El hospital, Bella. No, dijo Harry con firmeza, ya no. Te traje de regreso. Narcisa tragó profundamente. Recuerdo la luz, Harry, la maldición que me golpeó. No hay vuelta atrás de eso, Helena, ¿verdad? Ella está con tus padres, explicó Harry, calmando un poco los temores de la mujer, pero sí, lo que pasó en el hospital fue real. Narcisa asintió. No estoy muerto.
¿Cómo? Esa es una respuesta bastante complicada, intervino la figura encapuchada. Narcisa se puso rígida al verlo, pero de todos modos continuó hablando. Cuando tu alma fue arrancada de tu cuerpo, me la trajeron. En lugar de tomarla para mí, la envié a un lugar donde pudiera preservarse. Peverell la recuperó y aquí estás. Narcisa se quedó pensativa durante varios minutos, reconstruyendo lo que había sucedido. Lo recuerdo, murmuró, siendo yo, pero no yo. Era mayor y estaba casada con Lucius. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Solo había una manera de hacerle entender lo que había ocurrido, aunque nunca había pensado que tendría que hacer tal cosa. Había dejado su vida anterior donde estaba y nunca había sido necesario contárselo a su esposa, al menos hasta ahora. Tengo que dar algunas explicaciones, suspiró, pero no aquí. Tenemos que irnos a casa. Narcisa asintió en señal de acuerdo. ¿Estás bien? Harry preguntó tontamente, sin saber qué más decir. Lo estaré, respondió Narcisa, cuando entienda todo esto y vea a mi hija. Lo harás, prometió Harry. La reuniremos. Entonces llévame a casa, Harry Potter, insistió. Ella no parecía estar tan enojada como confundida, y Harry no podía discutir el nombre que había elegido para dirigirse a él. Puede que Harry Potter esté muerto, pero eso era lo que solía ser. Olin, le ordenó. Con una bocanada de humo, los tres desaparecieron y Harry temió la conversación que seguiría. ¿Cómo podría ayudar a Narcisa a comprender todo lo que le había sucedido? ¿Se sentiría traicionada? ¿Herir? Esto último era casi inevitable, pero necesitaba ver que él no se lo había dicho porque no confiaba en ella. Simplemente se lo había guardado para sí mismo porque ya no era así. Era Harry Peverell, el elegido de la muerte y el hombre del que Narcisa se había enamorado. Simplemente necesitaba ayudarla a ver eso. Romper, 16 de julio de 1977. Había pasado una semana desde el incidente en San Mungo, y la Gran Bretaña mágica se había sumido en el caos. Ataques como el de San Mungo se habían convertido en algo que ocurría todas las noches, y el público ahora estaba verdaderamente presa del miedo al Señor Oscuro. Incluso su nombre solo fue susurrado entre aquellos lo suficientemente valientes para hacerlo. Para el resto, se le refirió como quien tú sabes. Se decía que el hombre mismo aparecería si se pronunciaba su nombre. Era un rumor ridículo, pero el público estaba tan aterrorizado que la mayoría no se arriesgaba. El nombre Lord Voldemort era tabú y no se pronunciaba en compañía respetable. Para Edgar, la semana había sido una de las peores de su vida, solo superada por la pérdida de su padre. Lo había pasado en su estudio la mayor parte, reviviendo el horror que había sido su excursión y la de Benji a San Mungo. El hombre al que había llegado a llamar amigo todavía vivía, pero todavía estaba en mal estado, pero la esposa de otro que había sido su padrino, había fallecido. No había visto ni oído nada de Harry desde entonces y Edgar Bones no pudo evitar sentirse responsable de lo sucedido. Narcisa había muerto cuando él le había prometido a Harry que la salvaría. Había fracasado y su amiga había desaparecido con su cuerpo. Edgar tomó otro sorbo de su whisky, haciendo una mueca por lo irritada que le había dejado la garganta en los últimos días. No había habido una sola noche en la que se hubiera acostado sobrio, los demonios que lo acechaban no le permitían descansar, no sin el alcohol para obligarlo. Cuando lo intentó, vio la mirada vacía de Narcisa, su cuerpo desplomándose frente a sus ojos y sintió la impotencia apoderarse de él una vez más. Resultó ser demasiado, le impidió dormir y lo alejó de su propia esposa. Ella no sabía qué podía hacer para ayudarlo. Estaba muy embarazada y tenía sus propias cosas con las que lidiar, lo que hacía que Edgar se sintiera como una carga. En verdad, solo necesitaba saber de Harry, cualquier cosa del hombre. El silencio fue peor que cualquier condena de su amigo. Con eso, al menos sabría dónde se encontraba.
Aún así, no había nada que decir, aunque Edgar sospechaba que cuando Harry hubiera hecho lo que sentía que debía hacer, habría repercusiones para muchos. El Señor Oscuro vio la muerte de Narcisa como una victoria para él mismo, pero Edgar sabía que no era así. En todo caso, el hombre había despertado algo dentro de Harry que no sería capaz de comprender y finalmente había sellado su destino. Edgar no pretendía conocer al señor Peverell al pie de la letra, pero no era alguien que perdonara ni rehuyera la pelea. Aquellos que se vistieran con túnicas negras y máscaras blancas no estarían a salvo, Bellatrix no estaría a salvo y el señor Oscuro nunca estaría a salvo mientras respirara. Harry Peverell vendría por todos ellos y no había nada que pudiera detenerlo. Narcisa había estado en silencio desde que llegaron a casa unos minutos antes. Simplemente caminó alrededor de la casa, deteniéndose cuando llegó a la habitación de Elena y entró. Allí, se sentó en la silla de lactancia y abrazó al conejito con el que a la niña le gustaría jugar. ¿Cómo es posible?, preguntó en voz baja, sin mirar a Harry a los ojos. Eres Harry Peverell pero también Harry Potter. ¿Cómo sucede eso? Harry dejó escapar un profundo suspiro, tratando de encontrar las palabras para explicar la complicada serie de eventos que habían sido su vida. Nací como Harry James Potter el 31 de julio de 1980, comenzó. James y Lily eran mi madre y mi padre, pero Voldemort los mató en Halloween del año siguiente. Entonces, ¿todo eso era verdad? Harry asintió. No te mentí sobre nada. Cuando me trajeron aquí, Harry Potter estaba muerto. Pero todavía estás viva, señaló Narcisa. No como yo era, susurró Harry. Mi alma ya no es lo que era. Es una combinación de almas que se han fusionado. Para todos los efectos, Harry Potter está muerto en todos los sentidos que cuenten. Mi magia es diferente, mi alma es diferente. Yo soy un Peverell en ambos. Ni siquiera fingir intentar entender eso. Yo tampoco, respondió Harry, pero eso es lo que soy. Narcisa asintió. ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba herida, algo mucho peor que si hubiera estado enfadada con él. Cuando llegué aquí, pensé que esa parte de mi vida había terminado, que esto sería un nuevo comienzo para mí. Todo lo que conocía se había ido y nunca volvería. No quería pensar en ello. Quería seguir adelante, hacer lo que había que hacer y vivir por una vez. Nunca tuve la oportunidad de hacer eso antes. Además, ¿qué crees que me hubiera pasado si hubiera dicho que había viajado en el tiempo? ¿Casi 30 años? ¿Me habrías puesto en la sala con los otros locos o el ministerio me habría admitido? Eso es cierto, admitió Narcisa con una sonrisa amable. Ya estuve tentado a hacer precisamente eso cuanto más te conocí. Harry resopló y los dos guardaron silencio por unos momentos. Lo siento, ofreció. Por si sirve de algo, no quería lastimarte. No tenía la intención de que nada de esto sucediera, pero no cambiaría nada de eso. Narcisa finalmente encontró su mirada. ¿Por qué tienes que ser tan complicado, Harry? Ella resopló. Él solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo en numerosas ocasiones. Esta es mi vida. Narcisa negó con la cabeza. No para siempre, respondió ella mientras se levantaba y le rodeaba el cuello con los brazos. Eres padre, esposo y jugador de Quidditch. Cuando hayas afrontado lo que necesitas, eso es lo que serás. Eso es todo lo que quiero. Narcisa le dio un beso en la mejilla y le dio una mirada de frustración. Realmente eres un hombre tonto, suspiró. Te amo, Harry Peverell, o Potter, o lo que seas. Simplemente no me ocultes cosas o verás mi lado del que te advertí. Harry asintió entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay cosas que debemos discutir y decidir, pero por ahora quiero traer a nuestra hija a casa. Todo lo demás puede esperar hasta entonces. Harry no podría estar más de acuerdo.
Una semana sin Narcisa y Elena no era algo que deseara volver a soportar, y haría lo que fuera necesario para asegurarse de que eso no volviera a suceder. Había estado tan cerca de perderlos a ambos, y aquellos que intentaran arrebatárselos pagarían un infierno. El tiempo de Tom Riddle estaba llegando a su fin y cualquiera que intentara interponerse en su camino se uniría a él. Durante demasiado tiempo Harry había sido reticente, había hecho concesiones que nunca deberían haber sido hechas. Esos días ya habían quedado atrás, y los mortífagos y el Señor Oscuro lo sabrían muy pronto. Romper, después de una semana desde que recibió la siniestra misiva de Harry, se hizo el silencio. Ninguno había oído nada relacionado con el señor Peverell. Lo que estaba haciendo o había hecho seguía siendo un misterio, aunque la Gran Bretaña mágica no había permanecido inactiva. La noticia de lo que le pasó a Narcisa se conoció a la mañana siguiente. El asesinato de una hermana por otra provocó conmociones en la comunidad, pero se convirtió en el tema de conversación durante solo un día. La atención del público se centró en los casi continuos y feroces ataques que se venían produciendo. El Señor Oscuro estaba aprovechando la ventaja que había cultivado para sí mismo. Cruella, Cygnus y Elena se habían quedado con los Potter mientras reparaban su propia casa y agregaban nuevas protecciones, sorprendentemente ante la insistencia de Charles, quien parecía haber llegado a un acuerdo con el hijo de su amigo. Los dos hombres nunca habían estado en los mejores términos, pero el señor Potter les había abierto su hogar, los había cuidado mientras lloraban e hizo todo lo posible para cuidar de Elena. Había sido una semana difícil en el mejor de los casos, y con lo que estaba sucediendo fuera de los muros de Potter Manor, parecía no haber respiro. ¿Quieres que la lleve unos minutos?, preguntó Dorea, extendiendo los brazos para aceptar el bulto que llevaba Cruella. Elena había estado inquieta sin Harry y Narcisa. Nunca había sido un bebé que llorara mucho, pero esta semana no había sido ella misma. Ella se enojaba, y más aún cuando veía que no eran su madre o su padre quienes venían a calmarla. Gracias, dijo Cruella agradecida mientras colocaba al bebé en los brazos de Lady Potter. Simplemente no sé qué hacer por ella. Dorea le ofreció una sonrisa comprensiva. Estás de luto. Cuidar a un bebé no es lo más fácil de hacer, incluso cuando estás en tu mejor momento. Cruella asintió. Simplemente la extraño, susurró. Casi todos los días Cissy venía de visita. ¿Has tenido noticias de Arcturus? Dorea asintió. No se ha tomado bien la noticia. Melania dice que está melancólico en su oficina y que probablemente hará algo drástico. Mi hermano no es la persona más sensata cuando está tranquilo, y mucho peor cuando está molesto. De ahí es de donde lo saca Cygnus, murmuró Cruella. Anoche tuve que impedir que se fuera y se pusiera en situación. No es muy bueno para mostrar lo que siente, pero esto lo está destrozando. Por supuesto que lo es, asintió Dorea. Es tan tonto como el resto de los hombres negros, pero, Charles, ¿qué está pasando? La aparición de su marido con su varita en la mano y con una expresión sombría fue suficiente para preocuparla. Alguien está en la puerta. Llévalo al sótano y no lo abras a menos que sea mi voz lo que escuches. No, Charles, voy contigo. Iré con él, declaró Cygnus mientras entraba a la habitación, con los ojos enrojecidos por donde había estado llorando recientemente. Vamos, Drew, tenemos que mantenerla a salvo. Cruella asintió a regañadientes y se dejó llevar al sótano, donde Dorea lo cerró detrás de ellos con un hechizo que no reconoció. Si es necesario, podemos escapar por la red flu de la esquina, explicó la mujer. No está en la red, pero nos llevará a Arcturus. Él y Charles lo crearon durante los años de Grindelwald. Y yo estaba pensando que solo se escabullían aquí para beber whisky, resopló Cruella. Oh, eso es lo que hacen principalmente, resopló Dorea. La pequeña charla sirvió de poco para distraerse de por qué de repente se encontraron en el sótano. ¿Quién podría estar en la puerta?, preguntó Cruella.
Dorea se encogió de hombros. Muy pocas personas saben dónde está la casa. Podría ser Albus, pero no se impondría a Charlus a menos que fuera necesario. No sería recibido calurosamente. ¿Por qué a Charlus no le agrada? Tu suposición es tan buena como la mía, suspiró Dorea. Charlus no cree que Dumbledore se conduzca según su verdadera naturaleza. Cree que el jefe de los brujos es quizás la persona más manipuladora que haya conocido. Cruella asintió pensativamente. No había reflexionado mucho sobre su antiguo director en los años transcurridos desde que dejó Hogwarts, pero podía ver el punto de Lord Potter. Incluso Arcturus se lamentaría de lo tonta que era la gente al aceptar la fachada benévola de este hombre. Quizás quieras venir aquí, los llamó la voz de Charlus. Él parecía estar sorprendido y conmocionado y Dorea frunció el ceño mientras los conducía desde el sótano, con su varita en la mano y lista para usar si era necesario. La vista que la recibió cuando salió a la cocina la dejó sintiéndose más confundida de lo que Charlus parecía estar, su respiración se cortó en su pecho cuando vio a su esposo aferrado a una mujer joven. El hombre sollozaba lágrimas de alivio, y Cruella hizo lo mismo mientras contemplaba el familiar cabello rubio. «Mariquita». Ella se atragantó. Los ojos de su hija miraron por encima de los hombros de su marido y también se llenaron de lágrimas mientras ella asentía. «Hola madre». El sonido de la voz de Narcisa casi hizo que la mujer se arrodillara y miró a su yerno inquisitivamente, las palabras de su nota sonaban verdaderas. Solo tenía una pregunta que necesitaba respuesta y, a pesar de lo pálido y cansado que parecía Harry, tenía que saberlo. ¿Cómo? Ella susurró. Porque la muerte no siempre es el final, respondió mientras tomaba a Helena de manos de una Dorea casi catatónica y besaba a la chica en la mejilla como si ella y Narcisa simplemente hubieran ido a cenar. Cruella observó cómo le entregaba su hija a su esposa, con el corazón rebosante de una alegría que pensó que nunca volvería a sentir. La necesidad de rodear a la mujer con sus propios brazos era difícil de ignorar, pero lo hizo para asimilar la visión de Narcisa mimando a la ahora feliz bebé. Ella estará bien, le aseguró Harry. Cruella solo pudo asentir, sin saber qué decir o cómo expresarle lo que sentía al hombre. Todo lo que había hecho había funcionado. Contra todo pronóstico, les había devuelto a Narcisa y a Helena. Quizás algún día sabría toda la verdad del asunto, pero por ahora, se contentaba con apreciar el milagro tal como era. No importaba cómo lo había hecho, lo que importaba era que había tenido éxito y Narcisa estaba con ellos, aparentemente no peor por lo que había soportado. Romper, observó mientras dormían, ninguno dispuesto a estar lejos del otro. Helena se había negado a dejar a Narcisa cuando la habían pasado a ella y la mujer tampoco estaría sin su hija. Como tal, habían tomado la cama del dormitorio principal para pasar la noche y Harry estaba contento de dar un paso atrás. Narcisa y Helena necesitaban esto. Tendría su tiempo con su esposa a su debido tiempo. Además, le dio la oportunidad de ponerse al día con lo que se había perdido durante su ausencia. Charlus y Kingus le habían dado una breve sinopsis de lo que había estado sucediendo y las noticias no eran buenas. Por mucho que deseara poder aislarse del mundo por un poco más de tiempo, Voldemort se estaba imponiendo con demasiada fuerza. El descanso de Harry no llegaría hasta que el Señor Oscuro hubiera sido tratado. Y Bellatrix, y el invitado que permaneció prisionero en su propio calabozo. Rosier entendería lo que le esperaba antes que los demás, pero había cosas que debía hacer antes de hablar con el hombre. En primer lugar, estaba revisando la misiva que había recibido mientras tanto. Para su alivio, Dobby los había colocado en montones manejables y despidió a 2 de ellos inmediatamente. Privarían los que fueran prioritarios y luego la acumulación de periódicos. Le darían una idea de hacia dónde se dirigía cuando volviera a la carga. La primera carta fue una de Dumbledore ofreciendo las esperadas condolencias y tópicos.
Lo dejó a un lado y leyó otro de naturaleza similar de Titus Jones, su entrenador de Quidditch. Al no necesitar más esas cosas, tomó la última carta frunciendo el ceño ante la mano desconocida y la abrió, con una sonrisa triste adornando sus labios mientras lo hacía. Querido Harry, no sé ni por dónde empezar a decir cuánto lamento lo que le pasó a Narcisa. Era una mujer hermosa y todos los que la conocieron la extrañarán. Le escribo no solo para expresar mi pesar por su pérdida, sino también como mujer preocupada. Edgar no se lo está tomando bien. Prácticamente se ha aislado en su estudio y pasa sus días mirando el fondo de un vaso. De ninguna manera deseo disminuir el dolor que debes estar sintiendo, pero si pudieras encontrar la motivación para acercarte a él, te estaría muy agradecido. Sé que no eres el tipo de hombre que lo culpa por nada de esto, así que, por favor, te ruego que superes tu propia miseria cuando puedas para poner fin a la suya. Tu amigo, James Harry no había pensado mucho en lo que Edgar debía estar pasando. Fue él quien también estuvo allí, y quien hizo todo lo que pudo para salvar a Narcisa cuando Harry no pudo. Por supuesto, el idiota se culparía a sí mismo y probablemente pensaría que Harry también lo hizo. Incluso antes de saber que podría traer de vuelta a Narcisa, esos pensamientos ni siquiera habían cruzado por la mente de Harry. Edgar era su amigo y lo había demostrado desde que llegó aquí. Con un suspiro, convocó una capa de viaje y se la puso sobre los hombros. Ven, Olin, le ordenó, hay alguien a quien debemos ver. Muerte, refunfuñó Olin, y el dúo desapareció en una columna de humo. Romper, una vez más, Edgar se encontró inmerso en un sueño inquietante mientras revivía los horribles momentos que había experimentado en San Mungo. No importa cuántas veces haya sido sometido a la pesadilla, nunca fue más fácil. Vio cómo Benji era asesinado frente a él y cómo su propia intervención en la muerte de Narcisa fue en vano. Por enésima vez, se encontró con los ojos sin vida de la mujer y su corazón se hundió. Esta vez, sin embargo, no estaba Harry cuando se giró hacia la entrada. Estaba vacía y de repente sintió frío, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Tosió y farfulló mientras se daba la vuelta, protegiéndose la cara del chorro de agua que le rociaban generosamente. ¿Qué diablos? Jadeó, sus ojos se abrieron cuando vio a Harry sentado en el lado opuesto de su escritorio, mirándolo con no poca irritación. Si vas a estar borracho, al menos elige algo de mejor calidad que esta orina. Edgar estaba absolutamente desconcertado por la apariencia del hombre, su boca se abría y cerraba sin pronunciar palabra. Ella me escribió, explicó Harry. Ella está preocupada por ti y por lo que puedo ver, debería estarlo. Maldita sea, cálmate. Lávate y afeítate, tienes una esposa y tendrás un bebé que te necesitará pronto. Después de un momento, Edgar logró sacudirse de su shock, solo para sentir un muro de culpa golpearlo. Harry, lo siento, ¿para qué? Preguntó Harry. ¿Por dar un paso al frente cuando más te necesitaba? ¿Por arriesgar tu propia vida para salvar a mi esposa? Edgar asintió. Fallé, yo. Hiciste todo lo que pudiste, intervino Harry. Eres un buen hombre, Edgar Bones, uno de los mejores que he conocido, y no lo olvides, finalizó mientras se levantaba. Pero ella murió, dijo Edgar tontamente. Harry negó con la cabeza. No, Edgar, ella está muy viva. Lo verás por ti mismo muy pronto, pero no hasta que te hayas limpiado. ¿Crees que Narcisa te permitirá tener a tu ahijada en ese estado? Los ojos de Edgar se abrieron con incredulidad. No, lo vi, Harry, negó. De eso nadie vuelve. Mi Sisi lo hizo, respondió Harry, al igual que yo. Descansa, Edgar, tengo algunas cosas que hacer, pero estaré en contacto pronto. Con una fuerte palmada en la espalda, Harry se fue, y Edgar solo pudo mirar fijamente el espacio que ocupaba, el único pensamiento que pasaba por su mente era que Narcisa estaba viva. Harry ciertamente no mentiría sobre eso.
romper, lo habían dejado en la pequeña habitación de piedra durante lo que solo podrían haber sido días. A pesar de ser julio, aquí abajo hacía frío y no había luz. Ambas depravaciones, sin duda, tienen la intención de hacer que cualquiera que se encuentre en la desafortunada posición de estar aquí se sienta lo más incómodo posible. La comida apenas era menos escasa que el calor. Una vez al día el maldito elfo le dejaba 2 magras rebanadas de pan y un vaso de agua junto con una mirada de desdén. No había intentado hacer daño, pero era imposible pasar por alto el odio que la criatura sentía por Lord Rosier. Si no sentía que estaría desafiando a su amo, Evan no tenía dudas de que el elfo administraría su propia forma de castigo. Habiendo llegado rápidamente a la conclusión de que su torturador de grandes orejas y ojos muy abiertos no haría más que mirarlo furiosamente, comenzó a incitarlo con sonrisas desafiantes, sin éxito. La criatura no se acercaría más que los pocos metros que dejó la comida para su prisionero. Era toda la diversión que tenía Evan, aunque sospechaba que duraría poco. Durante los últimos 2 días, había escuchado actividades de algún lugar encima de él, lo que significaba que alguien había regresado a casa. No lo dejarían pudrirse aquí mucho más tiempo del que ya tenía al menos. Su período de aislamiento llegó a su fin no más de unas horas después, y cerró los ojos con fuerza cuando su celda de repente se llenó de luz. Cuando los abrió, se encontró con el rostro del señor de la mansión, su rostro iluminado por una antorcha que había usado para navegar por los niveles inferiores de la casa. Peverell, lo saludó Evan, con la voz ronca por la falta de uso. El hombre no dijo nada, pero lo miró fijamente, sus brillantes ojos verdes ardiendo en los azules de Evan. Supongo que no viniste a ver mi buena apariencia, Peverell, suspiró Evan. ¿Qué es lo que quieres? Aún así, no dijo nada, solo sacó un periódico de dentro de su túnica y lo dejó caer al suelo entre ellos. A la luz de la linterna no pudo leer el titular, pero la imagen le hizo sentir un vuelco en el estómago. «Intentaste matar a mi hija», habló Peverell, con voz fría y ojos ahora blancos. Evan estaba demasiado distraído por sus propios pensamientos turbulentos como para dejarse intimidar por el hombre, con la mirada fija en la edición del Profeta. De manera algo inútil, Peverell acercó la luz y la escritura en negrita apareció a la vista, confirmando lo que creía haber visto. La mansión Rosier incendiada. No se encontraron supervivientes, ella gritó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero no había ningún lugar al que escapar. Esas barreras antiaparición que a tu maestro le gusta usar para atrapar a sus víctimas son bastante espectaculares, ¿no es así? Evan negó con la cabeza. No había ningún señor que fuera tan cruel como para atacar a una chica inocente, aparte de su maestro, o él por orden del señor oscuro. Cara, se atragantó. Ella no murió bien, Rosier, dijo Peverell encogiéndose de hombros casualmente, tal como mi propia hija no lo hubiera hecho en sus manos. Bastardo. Evan se enfureció. Cara era inocente. Al igual que Elena y mi esposa, pero eso no te detuvo a ti y a tu suerte, ¿verdad? No, pero cosechas lo que siembras, Rosier, y yo impondré una crueldad sobre la tuya de la misma manera que ellos aplicarían la mía. Esto, dijo. Continuó agarrando el periódico, es solo el comienzo. Evan no pudo negar la verdad que decía la mirada ardiente de Peverell. El señor oscuro lo había empujado al límite y el hombre ahora estaba desquiciado, más que su sobrina, Bellatrix. Te mataré, susurró Evan. Por supuesto que lo harás, Peverell se rió entre dientes, aunque no estás en condiciones de llevar a cabo tus amenazas. Yo, sin embargo, sí lo estoy y necesito algo de ti. Si crees que te ayudaré, Evan soltó un grito espeluznante cuando le clavaron un clavo en el ojo y la sangre comenzó a filtrarse de la herida en un flujo constante. Realmente empezaste a aburrirme, se quejó Peverell mientras examinaba el órgano que tan cruelmente había extraído. No te preocupes, esto tendrá un buen uso. Intenta no morir demasiado rápido, Rosier.
Aún no he terminado contigo. Evan solo podía gemir desde su lugar en el suelo, la herida palpitaba dolorosamente mientras luchaba por estabilizar su respiración. Peverello le había quitado el ojo y lo había dejado aquí para que se pudriera una vez más, mientras sus pensamientos se preguntaban qué le haría el hombre a continuación. Su hija había sido asesinada y él había sido profanado, no muy diferente de lo que el Señor Oscuro le habría hecho a Peverello si se presentara la oportunidad una vez más. Si fuera posible, Evan derramaría lágrimas por Kara. Ella no había hecho nada para dañar a nadie, había sido una niña débil pero dulce, y la luz de su vida desde que falleció su esposa. Y ahora ella se había ido, presa de una crueldad que no debería haberle sido impuesta, y era probable que él corriera un destino similar. Después de todo, su vida estaba en manos de Lord Peverell. Romper entonces regresó, mucho antes de lo que planeé, murmuró el señor Oscuro, mirando el periódico que Bellatrix había colocado frente a él. No podemos permitir que esto siga así, mi señor. Evan era un hombre leal y su hija inocente, respondió la mujer furiosa. Él pagará, Bella, prometió Voldemort. Matar a su esposa fue solo lo primero que le sucederá a Peverell. Saldrá de las sombras, cegado por la venganza, y morirá a manos de mis manos. Bellatrix hizo un puchero pero no discutió. No te preocupes, Bella, él no conseguirá. El señor Oscuro hizo una pausa, entrecerrando los ojos al ver al cuervo posado en su candelabro, provocando la rabia que sentía hacia la criatura. No lo incitó como lo había hecho antes con su graznido de la palabra muerte, sino que simplemente lo miró fijamente. ¿Qué tiene en la boca?, susurró Bellatrix, sacando lentamente su varita. El pájaro dejó caer lo que llevaba y rodó morbosamente hacia el dúo, la vista del ojo lo confundió por un momento antes de que Bellatrix jadeara. Evan. Ese es el ojo de Evan. Voldemort gruñó mientras el cuervo batía sus alas burlonamente, su mirada espeluznante e inquebrantable. Ojo por ojo, lo justo es lo justo. Descansa mientras puedas, Tom Riddle, porque la muerte tendrá su merecido. No puedes huir de mí. Aquellos que se arrodillan para presionar sus labios contra el dobladillo de tu túnica no están a salvo. La muerte acecha a todos ustedes, su frío agarre siempre a su alcance. No pueden huir de la muerte. El susurro del cuervo era desconcertante, la voz que hablaba con la de su enemigo. De hecho, Peverell había regresado, y saber que estaba ahí afuera preparándose para atacarlo dejó al señor Oscuro con un sentimiento claramente inquietante que solo Lord Peverell podía evocar.